Las medidas que se han tomado a nivel mundial para evitar la propagación de coronavirus son sin precedentes. En un mundo globalizado, se cierran las fronteras de una forma que no se había visto nunca. Los medios han explotado la noticia y se ha dado una verdadera pandemia informativa. Las personas han sido víctimas de noticias falsas o al menos exageradas. A pesar que el coronavirus no es tan letal como se pensó al principio, definitivamente se marcará un antes y un después, tanto en lo económico como en lo social. Esto es un explainer más para El Pulso. El coronavirus avanza sin freno, derrumbando la economía mundial y con unas consecuencias que ya están alterando nuestra vida. El pánico por la pandemia extrema los controles para detectar el virus. Impactantes imágenes muestran también canchas y estadios vacíos, luego que la mayoría de las ligas profesionales han paralizado sus actividades. Mientras, los legendarios teatros de Broadway en Nueva York suspenden sus shows y el parque Disneylandia y Universal Studios en California cierran sus puertas. El virus que comenzó en China, específicamente en la provincia de Wuhan, detuvo el comercio del mayor exportador mundial, ya que se tuvo que declarar cuarentena primero en algunas ciudades y luego en regiones completas para evitar la propagación. Desde finales de enero hasta esta semana, China registró más de 80.000 casos de coronavirus y cuando se entendió la magnitud del problema, se vio obligado a realizar acciones duras para controlar la crisis. Primero, cerraron completamente Wuhan, epicentro de la crisis, y otras 24 ciudades, aislándolas completamente, y en el resto del país impusieron regulaciones que obligaban a las personas a mantener cierta distancia entre ellas. Cerraron vías de trenes, hicieron obligatorio el uso de mascarillas y guantes, programaron visitas y registros obligatorios en casas para encontrar a personas enfermas y aislarlas en hospitales especializados, ya que quienes habían estado expuestos al virus podían infectar al resto de las personas en el lugar. La Organización Mundial de la Salud calificó las acciones de China como el esfuerzo de contención de enfermedades más ambicioso, ágil y agresivo de la historia, que cambió el curso de una epidemia mortal y de rápido crecimiento. Esto no es una película, aunque lo parece, ni una secuencia de The Walking Dead. Esto es Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas, vacía, cerrada. Desde el 23 de enero, la ciudad permanece en una cuarentena severa. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. Se han cerrado el aeropuerto internacional, las estaciones de tren y los servicios de autobús. Pero no es la única. Para finales de enero, las autoridades extendieron las restricciones de transporte y movimiento a al menos otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. En conjunto, alrededor de 57 millones de personas fueron afectadas por esta cuarentena, que ya dura más de un mes. Es como si se hubiera puesto en cuarentena a toda Italia. Y aunque la cuarentena ha afectado también a otras ciudades principales como Shanghái o Pekín, es Wuhan el gran foco del COVID-19, donde las medidas han alcanzado niveles de ciencia ficción. Estamos ante la mayor cuarentena de la historia de la humanidad. Nunca antes se ha hecho nada a esta escala. Las preguntas se acumulan. ¿Cómo se impone un aislamiento a este nivel? ¿Es eficaz? ¿Y cuánto lo podrá soportar la población? Este enfoque agresivo para el control del coronavirus es la gran diferencia entre China, donde ya se han contenido los casos, y los países que no han tomado medidas tan drásticas al principio, como Italia, España e Irán. Italia se convirtió en el país con más muertes por coronavirus después de China. Ya superan las 1.000 víctimas y más de 15.000 casos detectados. El presidente Giuseppe Conte se vio obligado a decretar medidas de aislamiento y cierres de negocios. Se cerraron escuelas, universidades y no son permitidas celebraciones públicas como bodas, bautizos o funerales. E incluso los eventos deportivos más afamados como la Serie A, la Champions y la Europa League fueron cancelados. A pesar de todo esto, la medida más drástica fue declarar una cuarentena de 4 semanas para todo el país. Vamos, Bernito, vai! La
agresividad en la transmisión del coronavirus hizo que los expertos pronosticaran que era cuestión de tiempo para que el virus se propagara a nivel mundial. Y este hecho se cumplió. La Organización Mundial de la Salud declaró que se había vuelto una pandemia, o sea, una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea. Como era de esperarse, esta también llegó a Latinoamérica. Y las estrategias de país a país han sido diferentes. En Honduras se han tomado algunas medidas, pero el presidente del vecino país, El Salvador, tomó medidas drásticas y hasta el momento no tiene ni un tan solo caso positivo. Pero de nuevo te pongo el ejemplo de Italia. Digamos que no tomamos ninguna decisión y nos quedamos así. En 20 días vamos a estar como Italia y vamos a tener que cerrar el país con la diferencia que ni los restaurantes van a vender porque están cerrados. El 100% de restaurantes en Italia están cerrados. Entonces, y no se diga hoteles, y no se diga todos los tour operadores, etc. Entonces, la pregunta aquí es ¿qué queremos? Primero, las vidas están por sobre encima de todo el dinero. Segundo, el dinero depende de la gente viva. Es decir, de nada sirve cuidar el dinero, lo cual nosotros no haríamos, pero otros gobiernos lo han hecho, y dejar la vida a un lado cuando al final se le impone la realidad y por no cuidar las vidas humanas terminan cerrando los negocios. En Italia decidieron por la economía y hoy por hoy no tienen ni salud ni economía. Nosotros vamos a proteger al máximo la salud primero y por ende esperamos sostener la economía. En Honduras, hasta el momento que grabamos este video, solamente hay presentes 2 casos positivos. Son 2 mujeres que vinieron de Europa y que hoy están estables. Existen en observación 15 casos, 7 de hondureños y 8 de extranjeros, por lo que la cuenta puede aumentar en cualquier momento. Lamentablemente tenemos un tercer caso de un paciente de 64 años, ya con los resultados del examen, que dio positivo de coronavirus con procedencia de Tegucigalpa y su nexo epidemiológico fue un familiar. Las autoridades cancelaron las clases en escuelas, colegios y universidades por al menos 2 semanas. También prohibieron las reuniones mayores a 50 personas y están dedicando una fuerte campaña para que cada ciudadano tome sus propias medidas de prevención. Se destinó una millonaria suma de dinero, más de 700 millones de lempiras para compra de equipo y se repartirán miles de botes de gel para lavado de manos. Pero como siempre se posa una nube de dudas sobre el manejo de fondos. Médicos de diversos hospitales han denunciado que no tiene el equipo de limpieza ni insumos para protegerse y el Hospital El Tórax, que se designó como centro especializado, también está en completo abandono, como nos detalla este especialista. Bueno, creo que es una expresión genuina de los trabajadores del sector salud, particularmente el Hospital del Tórax, que es un hospital que ha sido designado como un centro nacional de referencia, donde nuestras compañeras enfermeras, enfermeros, personal auxiliar de laboratorio, está demandando de manera urgente que se le brinden todas las condiciones necesarias para poder atender a los pacientes que eventualmente van a llegar sospechosos de coronavirus y por supuesto de otras enfermedades. Creo que ese presupuesto multimillonario que fue anunciado debe de dar cuenta el gobierno y saber cuál es el estatus de ese proceso de adquisición de equipos y tratar de la manera más ágil posible lograr acelerar la entrega de esos equipos y por supuesto las demás condiciones. Se ha hecho también la denuncia que es un hospital que tiene racionamiento de agua, es algo insólito, inaudito. El hospital debería de tener 24 horas de forma permanente el suministro de agua para que el personal de salud pueda lavarse las manos, pueda tener una adecuada limpieza de equipo y por supuesto permitir también que los pacientes tengan ese vital líquido tan importante en el manejo de esta enfermedad. Cuando se hace el análisis de esta crisis y del propio coronavirus, tenemos que resaltar que es un virus nuevo, del que no se sabía nada hasta prácticamente este año, que tiene una capacidad de transmisión altísima, pero por suerte no es letal. En promedio su tasa de mortalidad es del 2%. Si se saca a China del cálculo, es tan solo del 0.7%. Y las poblaciones con mayor riesgo son personas mayores o con enfermedades respiratorias crónicas u otros padecimientos como el VIH, que debilitan la capacidad pulmonar. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? Pues porque era una enfermedad nueva que nos costó mucho comprender.
La velocidad de la transmisión de información exagerada o incluso falsa a través de redes sociales fue un catalizador del miedo de las personas. Buenas tardes familia, les habla José Elías. Quiero dejarles un mensaje para que todos los familiares lo puedan escuchar y empiecen a tomar medidas de precaución. Ya el virus lo tenemos en Honduras. Obviamente yo estoy en un chat de los médicos del Hospital San Felipe y hay suma preocupación porque parece que quieren ocultar cifras y se quieren ocultar alguna situación, ¿verdad?, de que hay casos en Honduras. Llegó el vuelo donde iban los dos ticos que ya están positivos por coronavirus, hizo escala en Costa Rica, pero al parecer, según lo que han dicho, ¿verdad?, que lo están manejando como información un poco secreta, es que venía lleno de hondureños y ese vuelo llegó a Honduras. En los periódicos leyeron que hay 5 sospechosos, no son 5 sospechosos. Los médicos del San Felipe, he escuchado algunos comentarios, leído algunos comentarios, que se sospecha que hay como 15 pacientes que están en observación en cuarentena porque están altamente sospechosos. No sé si son de algunos de los que venían en el vuelo. Ya en el hospital de escuela prácticamente acá está casi confirmado que hay un caso que está positivo. Este tipo de audios no ayudan en nada. Trate de compartir solo información verificada y de fuentes confiables. Sabemos que muchas veces dudamos de la información que nos transmite el gobierno, pero en este caso lo mejor es confiar en ellos para evitar el pánico infundado. Se puede encontrar información actualizada en www.covid19honduras.org. Luego que pase la crisis del coronavirus, entraremos seguramente en una crisis económica mundial. Este tipo de eventos de magnitud global, una de las industrias que más se ha golpeado es la del turismo, ya que se han cancelado miles de vuelos y reservaciones. Por cierto, esta es una de las industrias que más divisas deja al país y una de las pocas esperanzas para salir adelante, por lo que debemos de prepararnos para enfrentar estos nuevos retos y más. Soy Ani Naranjo y este es un Explainer más para El Pulso.